escrituras autobiográficas del Cono Sur. Vamos a empezar con Claudia Fogliani, que nos va a presentar el tema Enfermedad y Escritura, los diarios de Teresa Williams Montt, 1893-1921. Por favor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿También sin el micrófono? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, como dice el título, me voy a centrar en la tematización de la enfermedad de la escritura en los diarios de justo Teresa Williams Montt. Esto me permitirá dar cuenta de cómo la interacción entre estos dos elementos pues, va a contribuir a la formación de un sujeto autobiográfico, ¿no? El yo escritora se encuentra, a mi parecer, fuertemente vinculado con estos dos temas y con la literatura finisecular, en la que el sufrimiento y la desesperación proporcionados por justo la enfermedad se representan en el nivel de la enunciación del sujeto autorial, pero también en el nivel del enunciado, ¿no? Y sobre todo a menudo en la representación de la mujer, ¿no?, que sufre. Mi análisis en particular se ciñe a uno de los 4 diarios de la autora. Me refiero al diario 2, que abarca un periodo que va desde 1912 hasta 1916. Y bueno, antes de empezar con algunas pautas teóricas, quisiera presentar Teresa Williams Montt, porque no es una autora muy conocida, sobre todo aquí en México. Ella nace en seno de una familia pues, muy importante de Chile, y nace en 1893. Se casa con Gustavo Balmaceda Valdés y sin consentimiento de su familia, entonces pues eso es un escándalo, ¿no? Y entre 1911 y 1914 vive entre Santiago, Iquique, Valdivia, ¿no? Ellos son una pareja que viaja mucho y hacen una vida muy, muy bohemia, ¿no? Participan en tertulias literarias. Ella publica en varios periódicos de la zona del norte de Chile. Lo que parece un matrimonio feliz, ¿no?, es prontamente arruinado por los celos del marido, cuya sospecha de infidelidad se confirman en unas cartas entre Williams Montt y su primo político Vicente Balmaceda. Sí. La joven es enviada de vuelta a su familia, con la que ya no había tenido contactos desde su matrimonio, y tras una especie como de proceso dentro de la familia, ¿no?, le hacen un juzgado y deciden enviarla al convento de la Preciosa Sangre para evitar el escándalo, ¿no? 2 años después, y bueno, el diario del que les hablaré es justo ese diario, de ese periodo. 2 años después logra escaparse gracias a Vicente Huidobro, que era muy amigo de ella, y pues la ayuda a escapar, se dice, con ella disfrazada de viuda, ¿no?, para poder salirse del convento. Y va a Buenos Aires, donde colabora con la revista Nosotros. Y bueno, a finales del 17 se marcha a España y se integra muy bien en la capital, en Madrid. Encuentra viejos amigos como justo Vicente Huidobro, Eduardo Bello, y se relaciona con los intelectuales del momento como Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna y los hermanos Machado también. Y bueno, entre viajes, entre Europa, Argentina, pues ella intenta ver a sus 2 hijas que no veía desde pues, el encierro, ¿no?, en la Preciosa Sangre, y sin embargo no le dejan ver las hijas a pesar de coincidir en París, y tras esta decepción, pues Williams Montt se suicida, ¿no?, en el 24 de diciembre de 1921. Entonces, a pesar, bueno, de una vida muy breve, tenemos unos diarios pues, muy interesantes que han sido divididos en 4 partes y van desde 1912 hasta 1921. La primera parte realmente no es un diario, sino una breve autobiografía que la titularon Iniciación, y pues es redactada en francés también y ha sido traducida. La segunda sección se llama Bajo las campanas y pues, habla de la estancia norteña de Williams Montt, que les dije que fue en Iquique, sobre todo. Y termina con el relato de sus años en el convento de la Preciosa Sangre. Luego, la tercera parte, Otros cielos, otras prisiones, digamos que es la parte más de viajes de la autora, ¿no?, entre Argentina, España, luego de vuelta a Buenos Aires, Nueva York. Y la última parte se llama Peregrinaje y Finitud, y son los últimos 4 años de la vida de la autora. Williams Montt no solamente escribió diario, tiene una obra poética
bastante amplia. Publicó en vida varios poemarios, Inquietudes sentimentales en el 17, en el 18 publica 3, Los tres cantos en la quietud del mármol y Anuari. También escribe una colección de relato que se me hace muy interesante, se titula Cuentos para los hombres que todavía son niños, y es muy conocida por una reescritura que hace del cuento de la Caperucita Roja. Y bueno, en general, digamos que Huysmans está en 3 siglos, entonces está entre el modernismo y vanguardia, así para decirlo de una forma muy general, pero los tópicos que vamos a ver tanto en sus poemas como en los diarios se acercan más al modernismo, ¿no?, que a la vanguardia de por sí, a pesar de sus contactos con la vanguardia. Y bueno, yo me voy a fijar sobre todo en la tematización del poeta como sujeto y objeto, ¿no? También del poema, que no es un fenómeno inusual en el modernismo, y sobre todo si consideramos justo ese interés que tenían los modernistas por la figura del poeta y sobre todo por la proyección que tenían de un poeta como un ser superior, que claro, heredan del romanticismo, pero sobre todo heredan esa sensibilidad que se vuelve patológica, ¿no?, en el modernismo y en el decadentismo. Ser poeta se vuelve una maldición, pero también una razón para ser elevado, ¿no? Y el poeta modernista hace sentir su sentir y su dolor, es una razón para escribir, ¿no?, acerca de su condición como poeta. Entonces, el interés acerca de esta situación abre paso a la escritura de poemas autorreferenciales, ¿no?, como por ejemplo Yo soy aquel, de Rubén Darío, que es analizado por la doctora Zuluaga, que también nos recuerda que la forma del autorretrato fue muy transversal, ¿no?, también en Julián del Casal, Antonio Machado, José Martí también escribió poemas de autorretrato, ¿no? Y el objetivo que subyace a esta forma, cito, mediante el autorretrato el poeta modernista se pensó y se conoció a sí mismo desde su especial condición de artista, para hacer frente a los conflictos de su propia creación y a las críticas de sus pares a su obra y su persona. Fin de cita. Ahora bien, si bien Darío en ese poema, ¿no?, de Yo soy aquel, crea su imagen autorial desde un punto de vista temporal, o sea, su yo del pasado y su yo del presente, no lo hace sin una buena dosis de sufrimiento, que como ya he mencionado es un tópico muy ligado a la autofiguración del poeta modernista. Asimismo, el yo escritora de Huysmans va dibujándose a través de estos tópicos del sufrimiento y de la enfermedad, y sin embargo para ella las cosas son más complejas, ¿no?, porque es mujer. Entonces yo creo que ella usa también la figura de la mujer enferma, que es un tópico del modernismo de por sí, y del clima finisecular. Tanto la mujer enferma como la mujer, por ejemplo, retratada en el quirófano ya muerta, es una imagen que encontramos en cuentos, en poemas, ¿no? En la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, pues él dice que claramente la imagen más poética de todas es una mujer muerta, ¿no? Y bueno, esta observación de la mujer en pleno sufrimiento, claro, es una cuestión estética, pero según yo, para Huysmans se vuelve una forma para estar jugando, ¿no?, entre cómo ella se proyecta como autora, ¿no?, como poeta. Y bueno, al considerar la idea del poeta solitario, decadente, sensible, ya comenta de la representación de la mujer enferma, histérica, nerviosa, intentaré argumentar cómo esas representaciones se superponen en la escritura de Huysmans. Ahora bien, la forma en la que relata su vida en sus diarios es eminentemente narrativa. La autora se autofigura a menudo escribiendo en la noche o en las primeras horas de la madrugada, donde la reflexión sobre la dificultad de escribir se acompaña de la observación, como en el caso de la cita que sigue, donde aparece una mariposa nocturna, y cito, el tintero, la pluma en actitud de escribir y un mundo de pensamiento que me ahoga, y no sé por dónde empezar. Una mariposa de luz revolotea haciendo círculos alrededor de la lámpara. Son las 12 de la noche. Rompe el silencio claustral el quejido de un perro que le aúlla a la luna. Estoy sola con tu recuerdo, Vicente. Fin de cita.
Las penas de amor de la autora, que ocupan una parte sustancial de su diario, se traducen muy pronto en la tematización de un yo sufriente, abrumado por la melancolía. En una entrada de enero de 1917, a bordo de un barco que la llevaría luego a Nueva York, la autora nomina abiertamente su sufrimiento como spleen. Entonces no podemos no referirnos a Baudelaire, cuyos poemas dedicados al tema en Las Flores del Mal describen el tedio de la vida parisina, las contradicciones que embisten la modernidad de la ciudad, y que el poema plasma en sus escritos a través de su sensibilidad poco común. Baudelaire vive en una sensación constante de shock causada por los tics de la vida moderna, y es esta hipersensación que moldea una experiencia de escritura en la que se puede vislumbrar una doble cara, ¿no? Por un lado, el sufrimiento de la enfermedad finisecular se vuelve el tema mismo de la escritura, pero por otro lado, y en un sentido más práctico, se vuelve a menudo un obstáculo para llevar a cabo el acto mismo, ¿no?, de escribir. La relación que se crea entre escritura y enfermedad es al fin y al cabo similar a la idea de fármaco, es decir, es de remedio y veneno al mismo tiempo, según lo discute Sócrates en el Pedro, y luego lo retoma Derrida en un ensayo famosísimo. Y es a través de este concepto que me gustaría analizar algunas partes del diario de Teresa Winsmont, el yo que escribe y el yo que enfermo, enmarañados y dependientes, ¿no?, el uno del otro. La enfermedad se encuentra tematizada en el diario de acuerdo con varias perspectivas, ¿no? Existe también la enfermedad de los demás, de las hijas que son chiquitas, y luego de las otras, chicas y mujeres que están básicamente secuestradas, ¿no?, en el convento como ella. Y en realidad el diario luego es eminentemente autorreferencial, como todas las escrituras autobiográficas. Entonces se vuelve un espacio donde estar autocreándose y reflexionando acerca de su propia condición. La melancolía, de hecho, parece ser una condición en la que la autora vive desde la infancia, como escribe en Iniciación, que les comenté que es una especie de es una autobiografía muy breve, y cito: curiosa, inquieta de un romanticismo enfermo de exasperación, prefiere la soledad a la agitación en la que viven sus hermanas. Sin embargo, Teresa no es feliz, no puede serlo. Su doble vista le hace descubrir lo que la gente tiene debajo de la cabeza con una precisión de viejo observador. Fin de cita. La observación de sí misma está al centro de sus diarios, como dije, y con la complicidad del encierro en el convento, pues esto le permite obsesionarse, ¿no?, con su enfermedad. Y sobre todo, y también con la ausencia de su gran amor, que es Vicente, y que es la razón más profunda de su desesperación, y que desemboca a menudo en la voluntad de morir por no poder sobrellevar la angustia de la separación, ¿no? Cito: todo lo que me rodea hoy revela cansancio, como la inmensa fatiga interior del desaliento que hunde mi alma en melancolía. Hasta las flores que jamás faltan frescas sobre mis mesas están hoy marchitas. Mis energías se han acabado. De la esperanza loca queda una rutina de ilusiones irreedificables. Algo ha muerto en mí. Mi entusiasmo de vivir, tal vez. Mi amor me arrastra al abismo sin fin. Fin de cita. Pues esta enfermedad de amor, ¿no?, transfigura a la autora, que lamenta la pérdida de interés hacia sus verdaderas pasiones, el estudio de los libros y sobre todo la escritura. El 27 de enero de 1916 escribe, cito: realmente me estoy abandonando demasiado al sufrimiento de amor. Ya es vicio. A este paso, ¿dónde voy a parar? Me desconozco. ¿Qué ha sido de la mujer llena de vitalidad, de entusiasmo por conocer la ciencia, por gustar de todas las impresiones sublimes del espíritu? Mañana me encerraré con mis libros y me dedicaré por lo menos 2 horas para meditación y organización de mis células cerebrales, actualmente en absoluto desorden. Sempre avanti. Fin de cita. Pues de hecho la enfermedad amorosa se vuelve en ella un sufrimiento de naturaleza melancólica, y justo hasta le impide la escritura, y ella insiste mucho en eso, ¿no?, de esta enfermedad que no la deja escribir, que la obsesiona. Cito: cosa curiosa, hace varios días que no puedo tener el consuelo de escribir. Tomo la pluma y cae de mis manos con cansancio. Las ideas huyen, dejándome solo en el cerebro la impresión
de un dolor difuso, inmenso e incomprensible. Bueno, resulta interesante que el dolor parece afectar un órgano en particular, ¿no? Que es el cerebro, que se caracteriza, ¿no?, por ser el lugar del alma, de las ideas, y el cerebro de Wismont efectivamente pierde su claridad, ¿no?, a causa del sufrimiento terrible. Cito: realmente no sé qué hacer, qué pensar. Mi cerebro, antes inagotable de ideas salvadoras, hoy se niega a discurrir. Parece un cerebro ebrio, dormido, enfermo. Fin de cita. Pese a que debería aliviar su tensión nerviosa, pues tampoco los sedantes o los fármacos que ella puede tomar en el convento que las monjas le dan, pues no la ayudan, y de hecho le impiden escribir otra vez a seguir con su escritura, y cito: no puedo estampar en mis páginas lo que siento. Ayer me alejé de ellas por estar debajo de la influencia de sedantes. Escribe el 26 de marzo de 1916. Estos momentos de pérdida de sí se alternan con la recuperación de la determinación para escribir y estudiar. Sin embargo, la frustración que resulta de su manifestación de la enfermedad se revela en el espacio del poema y por lo tanto se vuelve parte de su misma poética, y cito esto de un poema de Wismont, no de su diario. Nada tengo, nada quiero. Mi cabeza dolorida, enferma del extraño mal, se abandona sobre la mesa, pesada como un bloque de mármol. Y es el poema número 3 de Inquietudes Sentimentales. Volviendo a sus diarios, resulta evidente que para crearse y afirmarse como escritora, su autofiguración no se puede deslindar de las representaciones modernistas del poeta melancólico y de la mujer enferma, y cito: si un psicólogo estudiase mi vida, escribe Wismont el 5 de abril de 1916, vería que mi mariposeo por los ideales y por las miserias es un esfuerzo para curar la enfermedad tenebrosa. Fin de cita. Bueno, esto da cuenta justo del entrelazamiento que existe entre su escritura y la enfermedad en términos de una dependencia similar al fármaco justo. La enfermedad, a la vez que dificulta su proceso poético, se vuelve su tema principal y la eleva hacia la imagen del poeta de la época, ¿no? Maldito, perdido y sobre todo enfermo. La escritura de la enfermedad en los diarios de Wismont es por lo tanto un gesto político deliberado, que abreva de una tradición de representación de un yo autoral, a la vez que explota el tópico de la mujer enferma. La fusión de estos dos horizontes, es decir, de quién representa y de quién es representado, genera una pose autorial que reivindica a este último para llevarlo al lugar de la enunciación. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Continuamos con decía Cuesta Gómez, ya viejo conocido de estas jornadas. Formas apelativas en la configuración del relato y la fragmentación del yo en las escrituras autobiográficas hispanoaméricas siglos XX-XXI. Un poco ambicioso ya casi el tamaño periodo. Y el título ya sí. Pero es a colación de recorrido de lecturas que he hecho sobre autores pues, en este periodo, ¿no? Que tal vez no son una muestra pues muy objetiva, porque uno lee, ¿no?, desde su subjetividad, pero tampoco esto sirve como para marcar un trayecto, un fenómeno, pero es una colación de, digamos, como para tratar de leer esos textos desde uno mismo y además leer la crítica que ha habido en su época o después de su época, ¿no? Que es prácticamente mi aproximación, sí, de aquí como lector, del lado del lector, ¿no? Y voy a leer. ¿Qué cambia cuando al final de un relato aparecen una ciudad, una fecha o una firma? ¿Qué ocurre cuando el nombre inscrito en la cubierta reaparece dentro de la historia como personaje? Cuando el orden del libro aproxima a la figura de su autor instancias narrativas inicialmente distintas. La trama permanece intacta. No obstante, el libro ya no es exactamente el mismo. Estas marcas periféricas orientan al lector a relacionar la escena, el capítulo y la totalidad del texto ficticio con una trayectoria histórica y a negociar de nuevo quién habla, quién organiza y quién responde por lo escrito. En diálogo con Nieser, a estas disposiciones textuales, paratextuales y editoriales las designo como formas apelativas,
No revelan al autor ni certifican una identidad, pero orientan al lector a buscarlo y reconfigurar su presencia antes, durante o después de asimilar el relato. Asimismo, en esta exposición, Fragmentación del Yo no alude a una fractura psicológica previa a la obra ni a la sola discontinuidad formal. Propongo entenderla como una distribución de una posible figura autoral entre materiales, instancias y momentos de lectura que no coinciden por completo, pero en el plano genético editorial, borradores, versiones y reediciones producen figuras diferentes. En el plano enunciativo, la ficción distribuye al personaje, distribuye la atribución entre personajes y otras instancias narrativas y puede hacer de esa distribución un recurso de autofiguración o autoconocimiento. En el material discursivo, el libro monta o simula cartas, notas, archivos y documentos. A estos planos se suma una dimensión receptiva. Distintos lectores con acceso desigual a los umbrales o al archivo pueden configurar presencias autorales también distintas. Estas modalidades pueden superponerse y no recomponen un yo originario, sino que orientan la construcción provisional de una identidad textual. En la introducción a Acto de Presencia, Silvia Molloy afirmaba que la autobiografía era una manera de leer tanto como una manera de escribir, y añadía que siempre hubo autobiografías en Hispanoamérica y estas no siempre fueron leídas autobiográficamente. Estas formulaciones, junto con los análisis y métodos aplicados a escritores hispanoamericanos que ella estudió, desplazaron el problema de la existencia de un género previamente reconocible hacia sus condiciones históricas de legibilidad. Ya no bastaba con preguntar qué textos son autobiográficos, era necesario observar mediante qué convenciones, qué mediaciones y relaciones un texto llega a leerse como tal en clave autobiográfica. El libro de Molloy compone una constelación histórica de esas mediaciones, y así en el manuscrito decimonónico de Juan Francisco Manzano coteja correcciones, cartas, traducción y edición para mostrar cómo la supresión del nombre y el reordenamiento producen el esclavo cubano, reconocible por el público abolicionista. En Ulises Criollo, de José Vasconcelos, confronta el título, el prólogo y el primer recuerdo con la edición expurgada de 1958. El intento de fabricar retrospectivamente un yo pertinente deja visibles las cicatrices de sus cortes. En la autobiografía póstuma de Victoria Ocampo, publicada entre 1979 y 1984, relaciona escenas de lectura con cartas, poemas anónimos, retratos, cubiertas y dedicatorias, y argumenta que la autora se configura al apropiarse de voces heredadas y al actuar en distintos públicos. La operación recurrente de Silvia Molloy no consiste en verificar los hechos narrados como verdaderos, sino en interpretar las diferencias entre actos de escritura, edición y lectura. Es decir, localizar una escena o un autobiografema, como lo llama en su introducción, reconstruye el contexto y los destinatarios de la enunciación, compara versiones y géneros y abre el libro hacia su historia material y su recepción. Esta periferia no restituye un yo por completo, sino que permite observar qué autofiguración produce cada mediación. En la introducción a escrituras autobiográficas latinoamericanas, que fue producto de estos coloquios, ¿no?, Humberto Guerra y Angélica Tornero señalan que el campo alcanza incluso la lectura en clave del yo, de textos presentados como ficciones en los que la enunciación permite percibir una autorrepresentación tangencial u oblicua. La operación crítica deja de extraer información biográfica y pasa a describir cómo el texto dispone una posición desde la cual puede atribuirse una presencia autoral. Los autores así distinguen el uso de diarios, epistolarios y memorias como textos ancilares de una lectura que los reconoce como construcciones literarias autónomas. Los estudios reunidos en este volumen y también en otro que es producto de estos coloquios, autobiografías, marginación y subjetividad, aplican ese desplazamiento a corpus y situaciones diversos. En cada caso cotejan versiones y soporte, construyen producciones de enunciación, examinan las relaciones entre nombres, firmas y autoridad y describen autofiguraciones atravesadas por el género, la sexualidad y distintas posiciones de marginación. En conjunto muestran que la atribución no es neutral, depende de las condiciones históricas que permiten firmar, publicar y ser reconocido como sujeto. Ahora, tomaré como punto de partida una práctica recurrente. La ciudad y la fecha de composición colocadas después del cierre de una ficción, ¿no? Esto es algo habitual en literatura, en ciertos textos, ¿no? Por su posición, la datación puede funcionar como una firma.
atribuye el acto de escritura a un lugar y a un momento y orienta a relacionarlos con la trayectoria del autor sin convertirlo por ello en relato, en autobiografía. En el pacto autobiográfico, Liggén sitúa la identidad autobiográfica en la coincidencia nominal entre autor, narrador y personaje. En una ficción, esa identidad no queda establecida. Sin embargo, el nombre de la cubierta ofrece un primer horizonte de atribución al que puede remitirse la fecha al final del relato. La datación no certifica una identidad, sino que abre la posibilidad de leerla. La noción del pacto de acto propuesta por Elizabeth Bruce permite desplazar el problema desde la clasificación genérica hacia la operación realizada por esa fecha. En actos literarios, Bruce parte de que la forma y la función no son isomorfas. Una misma estructura puede cumplir funciones distintas y una función realizarse mediante más de una forma. Por eso, cito, el género distingue no tanto el estilo o construcción de un texto, sino más bien cómo deberíamos esperar tomar aquel estilo o modo de construcción. ¿Qué fuerza debería tener para nosotros? Fin de cita. La pregunta ya no sería si el texto es o no autobiográfico, sino qué hace la fecha cuando aparece el término de una ficción y bajo qué convenciones históricas puede interpretarse como referencia a la vida del autor. De modo especialmente significativo para esta ponencia, Bruce observa que la portada o el modo de publicación por sí mismos pueden ser suficientes para sugerir una fuerza elocucionaria. Una fecha al final de la diégesis puede cumplir una operación análoga, orientar a reconsiderar lo narrado a la luz de una situación exterior. Su valor autobiográfico no le es inherente, sino que depende del contexto pragmático en el que la obra circula y de las relaciones que su lectura permite establecer. La noción de espacio biográfico propuesta por Arkuch amplía esta relación más del pacto autobiográfico estricto. Arkuch la concibe como un horizonte analítico para dar cuenta de la multiplicidad, lugar de confluencia y de circulación, de parecidos de familia, vecindades y diferencias. Eso lo dice en el espacio autobiográfico. En ese horizonte, la fecha relaciona la ficción con otros discursos sobre el escritor sin cancelar su condición ficcional. Lo autobiográfico aparece así como un efecto relacional. La figura del autor no se encuentra íntegramente en una instancia narrativa, sino que circula entre indicios y discursos heterogéneos. La teoría de la recepción de Husserl ofrece un andamiaje para describir cómo estas marcas intervienen en la reconfiguración de lo leído. Desde ese marco, la afirmación de Molloy sobre leer y escribir puede ponerse en diálogo con los polos de Husserl, sin tratarlos como equivalencias exactas. Para Husserl, la obra literaria posee dos polos: el artístico, que designa el texto creado por el autor, y el estético, su concreción por el lector. El polo artístico no es entonces el acto biográfico de escribir, sino la configuración textual que ofrece perspectivas, interrupciones y conexiones posibles. El polo estético se realiza cuando esas disposiciones son actualizadas entre una instancia ficcional, el nombre de la cubierta, una fecha y la trayectoria del escritor. Queda una capacidad de conexión no formulada por completo, un vacío que permite la participación del lector. El lector implícito de Husserl, recordemos, no es una persona empírica prevista de antemano, sino el conjunto de orientaciones y perspectivas que el texto dispone para que alguien asuma una posición de lectura. Desde ese marco, las formas apelativas orientan esa posición hacia tres operaciones: atribuir una presencia, relacionar zonas heterogéneas y reconfigurar retrospectivamente el relato, sin imponer una identificación definitiva. El lector empírico puede ejecutar, modificar o rechazar esta invitación, pues la obra solo establece sus condiciones. Desde ahí, la fragmentación del yo aparece como el efecto estético e histórico de esas relaciones. Ninguna marca ni instancia contiene por sí sola la identidad, pero su articulación puede configurar una presencia autorreal provisional. No se trata de recuperar un origen indiviso, sino de observar qué figura produce cada lectura. En este sentido, ahora vengo con ejemplos, ¿no? Los ejemplos que expondré a continuación se ordenan por su aparición en la historia, ¿no? Editorial, por supuesto. Voy con Las aguafuertes de Roberto Arlt, que son crónicas y que no son abiertamente autobiográficas, ¿no? Desde 1928. Luego, El ciclo de la memoria de Felisberto Hernández, iniciado en el 42. Después, 3 libros de Julio Torri en el 64. Luego, Viaja a La Habana de Reinaldo Arenas en el 90. Estrella distante de Bolaño en el 96. Y cierra con El invencible verano de Liliana de
Rivera Garza en 2021. Con este orden de presentación no propongo una evolución lineal del género, sino una constelación. Soportes, umbrales y arquitecturas distintas reactivan en cada momento el problema de atribuir una presencia. Lo particular de estas obras es que, aunque no sean declaradas escrituras del yo, han sido leídas por la crítica siempre acompañadas de una presencia autoral. El recorrido comienza con en Aguafuertes, en 1928, de Roberto A., las cuales publica en el diario El Mundo Ilustrado, El Mundo, que es un diario ilustrado. En su soporte inicial, cada columna compite con el predominio de la imagen, observa escenas y tipos urbanos y se dirige a un público cotidiano. En los primeros días, la atribución se desplaza de las iniciales RA al nombre completo Roberto A., y del nosotros o el cronista a una primera persona que asume sus opiniones. Hay una transformación en las publicaciones. La firma no se limita a identificar un texto ya constituido, hace de la columna un espacio público de enunciación y organiza una comunidad de lectores que puede responder. El cambio de soporte vuelve a configurar una presencia, cambio de soporte de las crónicas a un volumen, que ya son los libros que bautizan como Aguafuertes Porteñas de 1933, primera edición, Aguafuertes Españolas del 36, las cuales extraen piezas de la serie periodística de Art y las convierten en libros. Las ediciones póstumas vuelven a seleccionarlas, a ordenarlas y titularlas. El paso de la columna al volumen no reúne una identidad que permanecía intacta. Cada selección produce un proyecto distinto del cronista. En Art, la forma apelativa es la conjunción de firma, serialidad y montaje editorial. Hacen legible una presencia que cambia con el dispositivo que presenta. Segundo ejemplo corresponde a Hernández, ¿no? Felisberto Hernández, con, primero, Por los tiempos de Clemente Collin, de 1942, El caballo perdido, del 43, y los fragmentos de Tierras de la Memoria, que fueron publicados desde 1944 hasta su versión póstuma en el 65. El caballo perdido, el yo infantil y el adulto recuerda, y la instancia, que recuerda el adulto que recuerda, y la instancia que corrige la evocación no coinciden, y la memoria produce lo que Jorge Monteleone llama, en su introducción a obra narrativa completa, una identidad conjetural. La historia editorial intensifica esa relación entre las obras. Solo la edición del siglo XXI de la obra completa antepone a Por los tiempos de Clemente Collin la carta de Jules de Superville de 1942, que reconoce en Hernández una originalidad lírica en su narración que se presenta, ¿no? La edición de El Cuenco de Plata, que ya es más moderna, en esa reúne los tres textos o los tres relatos bajo el título Los libros de la memoria, ¿no? En su narrativa completa. La carta de Superville propone leer el primero desde una sanción autoral externa. El título colectivo de narrativa completa solicita reconstruir retrospectivamente un ciclo por fuerza históricamente concluido, que no apareció como un solo libro. También Tierras de la Memoria lleva a esa mediación en su materialidad. Circuló primero en fragmentos en El Plata, Papeles de Buenos Aires y Contrapunto, y solo 2 décadas después adquirió una forma integral. La inconclusión, la publicación póstuma y las nuevas agrupaciones vuelven visible que el ciclo autobiográfico, de carácter eminentemente circular y cerrado, es también una construcción de la crítica y de la edición, aunque no absoluta. En 1964, 3 libros de Julio Torri lleva el montaje a la arquitectura completa del volumen. Reúne 65 unidades entre ensayos y poemas, de fusilamientos y otro apartado que se llama Prosas dispersas. Los dos primeros componentes habían circulado como libros autónomos. El tercero solo adquiere esa condición dentro del nuevo conjunto del 64. El título general, los títulos interiores y el índice anuncian la reunión, pero no explican qué convierte en cuentos, poemas en prosa, ensayos, aforismos, reseñas y semblanzas en una unidad. 3 libros funcionan como una antología de antologías y abre un lugar de indeterminación estructural que orienta al lector a relacionar sus componentes. La secuencia se dirige en 3 operaciones: retención de las piezas anteriores, los 2 libros, concentración de las formas críticas hacia prosas dispersas y reconfiguración retrospectiva del conjunto.
La presencia autoral no aumenta de manera lineal y se confunde con una sola instancia narrativa. Se vuelve más perceptible cuando la reseña, los aforismos y las semblanzas reducen la distancia respecto del torre intelectual, porque prosas dispersas son eso, son prosas dispersas, pero siempre habla, ya son reseñas sobre Alfonso Reyes, sobre Proust, sobre cosas que leyó quién, obviamente Torres sin enunciarlo, ¿no? A manera de ensayo. Sometidas a esa secuencia, incluso piezas como Asirse, que es el poema de apertura de Ensayos y Poemas, no sé si lo han conocido, es larguísimo como el dinosaurio de Monterroso, se integra a un principio común de selección sin convertirse en una confesión. Lo han leído a este texto como una expresión de letos, como un poema en prosa, o sea, no saben cómo leer, ¿no? Pero siempre hay un yo y por supuesto que refiere a la Odisea, ¿no? Aquí la forma apelativa no es una marca puntual, sino la disposición entera del libro. Orienta una lectura en clave autobiográfica sin clasificar genéricamente el volumen como una autobiografía. Es decir, no hay, hasta ahora no he visto algún ensayo crítico sobre Torri que no hable sobre su poética, ¿no? Que eso es pues, algo que está ligado con la presencia autoral, ¿no? El siguiente punto corresponde a Viaje a La Habana de Reinaldo Arenas, con el subtítulo Novela en 3 viajes, que reúne 3 relatos, que Trine Eva, Mona y Viaje a La Habana. Son autónomos estos relatos y no comparten una continuidad diegética. Las dataciones colocadas después de cada cierre de estos relatos construyen, sin embargo, otro trayecto, el de una suerte de cronología de la escritura. En el primero es La Habana de 1971. En el segundo es Miami Beach, octubre de 1986. Y para el tercero hay 2 firmas, Nueva York, octubre-noviembre de 1983, Nueva York, septiembre-noviembre de 1987. Su orden no es estrictamente lineal. El último viaje comienza antes que el segundo y concluye después. Más que certificar la verdad de las historias, las fechas registran escritura, desplazamiento y revisión, y proyectan 3 ficciones hacia el itinerario histórico del exilio de Reinaldo Arenas. La datación funciona como forma apelativa porque solicita esa relación sin determinar sus límites. El lector puede actualizar el volumen como un sumario de escritura y destierro sin convertir a cada personaje en una representación directa de Arenas. Esto es, aquí estoy sugiriendo que son marcas que están ahí y que pueden producir una lectura, porque bueno, en algún curso se lo di a mis estudiantes que leyeran a Reinaldo Arenas y nadie se fijó en las firmas, en las fechas de firma, ¿no? Les dieron, las pasaron y dicen, bueno, yo estoy en el universo diegético, eso es lo que asimilo, ¿no? Pero ahí están, ¿no? O sea, es innegable y se reproduce. Y luego la nota ficticia o la ficticia nota de los editores del segundo relato, Mona, introduce además a un personaje llamado Reinaldo Arenas y distribuye la atribución entre las dataciones, personaje e instancia editorial. Ahí además llega a un 2020, algo así, o sea, se va muy adelante. Pero la historia cierra vinculando a la historia del autor. Frente a la concentración retrospectiva de 3 libros de Torri, Arenas realiza el movimiento inverso. La periferia dispersa el libro hacia una trayectoria exterior que tampoco recompone un yo completo. 6 años después, Estrella Distante, 1996, de Roberto Bolaño, convierte la atribución en una renuncia ficticia. La cubierta adjudica la novela a Bolaño, mientras que la nota preliminar a Estrella Distante afirma que la historia fue contada por Arturo B. y compuesta por ambos durante el encierro en Blanes. Y la instancia anunciativa reduce su propia tarea a preparar bebidas, consultar libros y discutir algunos párrafos. Eso lo dice Bolaño en su nota. Además, la nota establece un continuo con un relato anterior, Literatura nazi en América, que es construido como el montaje de una antología ficticia y como una yuxtaposición de apreciaciones críticas. El lector informado conoce la existencia y la autoría de esa obra, pero el paratexto de Estrella Distante la recupera para reconfigurar la diégesis del relato que comienza. El nombre de la cubierta reaparece por inferencia en una instancia que cede autoridad a su personaje. La disposición orienta al lector a negociar quién recuerda, quién escribe y quién responde por la novela que ahora tiene ante sí. Así, eso lo dice en su nota. La presencia autoral se vuelve perceptible precisamente mediante su desplazamiento. Y ahora llego al último ejemplo. Este no es un análisis propio, de aquí me valgo de un análisis que hizo la doctora Angélica Tomero.
El recorrido llega al siglo XXI. El verano de Liliana, publicado por Rivera Garza en 2021. En Experiencia y lenguaje en el invencible verano de Liliana, de Angélica Tornero, considera poco productivo decidir si el libro es autobiografía, autoficción o novela autobiográfica. La identidad nominal aparece declarada desde el inicio mediante una solicitud oficial firmada por Cristina Rivera. En su obra reúne notas periodísticas, informes forenses, cartas y cuadernos de Liliana, mensajes del feminicida, testimonios y fotografías, incluida la imagen de la cubierta, y los intersecta así con reconstrucciones ficcionales. La proliferación documental no borra a la autora bajo alguna textualidad anónima. Selección, disposición y comentario conservan su huella. Como precisa Tornero, el ordenamiento de los documentos implica ya una interpretación y hace visible la responsabilidad autoral del montaje. En este caso, el archivo entero se comporta como una constelación de formas apelativas. La fragmentación, visible en la juxtaposición de materiales, no representa una identidad psicológicamente rota, sino una subjetividad distribuidas entre memoria, testimonio, documento, lenguaje colectivo y lectura. La atribución ya no se dirige únicamente a reconstruir la figura de quien escribe. También Liliana es individualizada. Recompone su expediente perdido y hace circular las palabras con las que puede reclamarse justicia. El memorial reúne así documento y literatura, denuncia y justicia. En fin, el ordenamiento cronológico de estos ejemplos permite comparar expresiones literarias particulares y heterogéneas sin convertirlas en etapas de una evolución ni en un momento de transformación común, surgidas en contextos distintos. Estas obras participan de una experimentación con las formas de montar y juxtaponer discursos dentro del objeto estético que es el libro. Por experimentación, entiendo aquí a la búsqueda de un modo de disponer marcas, estrategias e historias editoriales en la configuración pública de ese objeto. Estos procedimientos no exigen una competencia excepcional ni determinan una respuesta. Pueden, sin embargo, provocar una interrupción del horizonte de expectativas, quebrar la continuidad diegética presupuesta y abrir un lugar de indeterminación desde el cual lo leído se reconfigura, incluso de manera mínima. Aquí la periferia no recompone un yo entero, revela su distribución entre nombres, fechas, firmas, instancias enunciativas, soportes y lecturas. Las formas apelativas organizan la ambigüedad autobiográfica sin clausurarla. Leer estos textos como escrituras del guión reconoce el trabajo relacional, que vuelve provisionalmente elegible a una identidad. En este sentido, la fórmula del título de la ponencia, Formas apelativas en la reconfiguración del relato y la fragmentación del yo, no propone una esencia común a estas obras, designa una posibilidad de lectura. Observar cómo ciertos textos hispanoamericanos de los siglos XX y XXI configuran una presencia autoral mientras la distribuyen entre formas, soportes e instancias. Leídos desde el presente, vuelven a relacionarse con sus condiciones pasadas y con nuestro propio horizonte histórico. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con Nayeli Reyes Romero. Su tema es Contra la herencia, memoria, filiación y cultura, escritos sobrevivientes, Chile y Argentina. Ah, claro. ¿Dónde está la tuya? Ya está lista la. Según esto, yo ya me invitas, ¿verdad? Pues como me agarró después de comer. Y eso es una excusa porque igual me hubiera pasado. Ya está. ¿Qué dices? Sí. Bueno, pues primeramente buenas tardes a los y a las presentes, así como a los colegas que me acompañan en esta mesa, y también quiero agradecer al comité organizador por el espacio para poder compartir un poco de lo que he trabajado en mi tesis doctoral. El abordaje de las memorias sobre las dictaduras cívico-militares del Cono Sur ha estado articulado mayoritariamente en torno a tres coordenadas fundamentales que ustedes tienen en esta diapositiva, ¿no? Generalmente cuando hablamos de las narrativas que hablan de los golpes militares, nos enfrentamos a temas como el trauma, la resistencia de las víctimas y sus familiares, la demanda institucional de verdad y de justicia. Sin embargo, en los últimos años, el campo de estudios de la memoria
sobre todo a nivel continental, ha asistido a un quiebre identitario e histórico inédito, de emergencia pública de colectivos de hijas, hijos y familiares de represores que deciden romper el mandato familiar con el silencio. ¿Me ayuda con eso? Sí, tú lo puedes ver ahí. Sí, perfecto. En este horizonte se sitúa Escritos Desobedientes, que es una publicación de 2018 y es una compilación antológica del colectivo Historias Desobedientes, surgido inicialmente en Argentina en 2017 y posteriormente surge y se expande hacia Chile en los años subsiguientes, alrededor de 2019, y ya últimamente tenemos Historias Desobedientes en Paraguay, en Uruguay y en Brasil. Estos colectivos surgen a partir de la presencia de hijos o familiares de represores de las dictaduras que deciden denunciar a sus familiares o padres para que las víctimas que padecieron el terrorismo de Estado pues puedan tener un poco de justicia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Escritos Desobedientes? Esta obra, primero, no se representa, o al menos desde mi análisis, no se presenta como un mero documento de archivo o una recopilación testimonial pasiva. Por el contrario, propongo que las escrituras del yo reunidas en este volumen se constituyan como un locus enunciativo singular que tensiona las nociones tradicionales de herencia, filiación y transmisión. Les voy a pasar algunas de las páginas web de estos colectivos, porque es importante y tiene un material increíble. Sobre todo porque la irrupción de estos relatos desplaza el conflicto desde el espacio endogámico del hogar del perpetrador hacia el corazón del debate público. ¿Me ayuda con la siguiente? Al hacerlo, el secreto familiar, aquel que operaba como una extensión micropolítica de la impunidad estatal, es desmantelado de manera irrevocable a través de la palabra escrita. Siguiente. La revelación estética y política de este corpus radica en la fractura de lo que he denominado como el mandato biopolítico de filiación, es decir, aquella exigencia cultural y patriarcal y consanguínea que se impone a la lealtad biológica por sobre la responsabilidad ética ante el crimen del Estado. En estos textos, ser hijo de o familiar de un represor no se asume desde la complicidad ni desde la parálisis del estigma, sino como una condición de posibilidad para la disidencia. A partir de este escenario, no está perfecto. ¿Ah, sí? Sí, justo igual. Sí, justo igual. La hipótesis que propongo para este texto, sobre todo, es que Escritos Desobedientes funciona como una intervención micropolítica de resistencia simbólica mediante el uso de estrategias autoficcionales y una constante fragmentación del relato. Estos sujetos y también personajes agencian una desidentificación radical frente a sus figuras parentales. Lejos de proponer una reconciliación apresurada o una mera catarsis afectiva, estas narrativas desestabilizan los relatos hegemónicos y los consensos transicionales de las postdictaduras en Chile y Argentina. Al reinscribir la experiencia de la intimidad disidente en el espacio público, la obra desarticula la polarización binaria tradicional de la memoria y contribuye de manera fundamental a la densidad de una memoria crítica y descentrada en el contexto latinoamericano contemporáneo. Para abordar la complejidad estética, ética y política de Escritos Desobedientes, es indispensable delimitar pues un marco teórico, ¿no? Y en este caso, también pensar a este texto ya no solamente como una lectura analítica del mero testimonio, sino orientarlo hacia la sospecha literaria y hacia la teoría social latinoamericana. Ahora sí, siguiente. Primero, hay que considerar
que la autoficción en estos textos no solamente está funcionando como una estrategia de evasión de lo real o una estetización frívola del dolor, sino como un dispositivo crítico de descentralización y también de desestabilización. Siguiendo, por ejemplo, las coordenadas de Manuel Alberca en El Pacto Ambiguo, así como las reflexiones de Julio Premat en Héroes sin atributos, la autoficción en este texto se presenta como un espacio intersticial donde el pacto autobiográfico tradicional se fractura. Al hibridar la memoria factual con la fabulación, estos autores ya no buscan certificar una verdad jurídica unívoca, sino interrogar las lagunas, los silencios y las contradicciones que habitan el interior del archivo familiar. En este caso también la autoficción opera como un mecanismo que, en términos de Ricoeur, permite el paso de una memoria reprimida a una memoria narrada, convirtiendo el ejercicio de la escritura en un acto de elaboración ética del pasado. Y en este caso también vale la pena pues cuestionar y seguir tensionando esta categoría de la posmemoria, acuñada por Marianne Hirsch, y ella la define como la relación afectiva e imaginativa que las segundas generaciones mantienen con el trauma de sus antecesores. Al enfrentarnos a las escrituras de los hijos de perpetradores, presenciamos una mutación radical. Por favor. En este caso, vale la pena muchísimo preguntarnos qué está pasando cuando ¿qué está pasando cuando el legado que se recibe ya no es el del despojo de la víctima, sino la herencia de una violencia infligida por el victimario? Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. No estoy haciendo ninguna apología de lo ocurrido con el terrorismo de Estado en América del Sur. Sin embargo, sí es importante entender que en todo este espectro que es hablar de la memoria, de la posmemoria, de la transición y de la actual democracia que impera en América del Sur y específicamente en estas naciones que tuvieron una dictadura, generalmente hablamos desde las víctimas, pero en ese espectro también tenemos que empezar a cuestionarnos la participación de los otros, de estos victimarios. Entonces, aquí, justamente considerando qué es esto, ¿no? O sea, si ya sabemos que tenemos muchísima bibliografía y muchísimos estudios que nos hablan de lo que pasó con los hijos de los exiliados, de lo que pasó con los hijos de las víctimas, también es momento de cuestionarnos y chisme de la tesis doctoral. Esto, la literatura en América del Sur lo está haciendo desde el 2002, no es algo que esté apenitas, no. O sea, esto la narrativa chilena ya lo estaba haciendo con Alejandra Costamaña, con Cansadora del Sol, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente vale la pena ingresar o pensar en algo que he denominado o he pensado como una posmemoria disidente, es decir, está atravesada por afectos incómodos como la culpa vicaria, la vergüenza filial y el rechazo explícito al mandato. La siguiente, por favor. Híjole, no se ve mucho, pero yo no les voy a leer estas citas enormes, pero el texto está digital, justo en la página de Historias Desobedientes Argentina. El texto se puede descargar de manera gratuita. Y, por ejemplo, en estos casos, pues también hay una vergüenza filial, como les decía, y el rechazo explícito al mandato de la sangre. Esto, por ejemplo, nos lleva directamente a lo que piensa Elizabeth Jellin con esto de los trabajos de la memoria, ¿no? Jellin nos enseña que la memoria no es un recipiente estático de recuerdos, sino un campo de batalla atravesado por actores con intereses en el presente. Y esto es importante. Si tienen la oportunidad de leer Escritos Desobedientes, entre las historias que se cuentan, incluso sobre las historias de los integrantes del colectivo,
vamos a encontrarnos con muchísimos miembros e integrantes del colectivo que han decidido o que pensaron en cambiarse el apellido, en hacer juicios en Argentina o en Chile para poder cambiar el apellido y poder denunciar a sus padres, porque en Chile no se puede denunciar a tu padre por pactos que hizo el pinochetismo durante la transición democrática, y lo mismo pasaba en Argentina, ¿no? Entonces, incluso este rechazo de yo no quiero llevar tu nombre y yo no quiero que me relacionen con el abusador, el perpetrador, el genocida, ¿no? Entonces, esto también nos hace pensar en que escritos desobedientes, los sujetos que escriben sí son sujetos disidentes que emergen como nuevos emprendedores de la memoria que disputan el sentido de la postdictadura desde un lugar no contemplado por los relatos oficiales. Siguiente, por favor. Esta resistencia simbólica exige la articulación también con la analítica del poder de Foucault, quien teoriza cómo las instituciones modernas ejercen un control biopolítico sobre los cuerpos a través de la regulación de la vida y de la familia, ¿no? Bajo las dictaduras de Vidal y Pinochet, la familia nuclear no fue un refugio neutro, sino la cédula básica del dispositivo disciplinario del Estado terrorista. Esto también es importante. Si tienen oportunidad o si el tema les interesa, hay grandes investigadoras en Argentina como Valentina Salvi y Claudia Felt, por ejemplo, que están trabajando mucho el tema de los represores en Argentina, sobre todo en los casos de las juntas, los juicios a las juntas, y esto también está muy marcado. Ellas se dan cuenta que ser hijo de o pertenecer a familias de genocidas, de perpetradores, de represores, también inculcaron esta doctrina, ¿no? De rechazo. También hay una narrativa y un discurso súper conservador. Incluso integrantes de historias desobedientes han dicho, hay muchos hijos o familiares de represores que hasta el día de hoy lo siguen defendiendo, pero nosotros somos los que hemos decidido renunciar o sí quedarnos con el apellido, porque no lo podemos cambiar y tampoco podemos cambiar de sangre, pero lo estamos como transmutando desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, en este sentido también, la participación de las mujeres es fundamental y también con ello el cuestionamiento al mandato patriarcal que imponía el imperativo de la lealtad biológica y la custodia del secreto. Siguiente, por favor. No se ve nada, pero bueno. Este texto de Analia Canelik, de Colita de algodón, obediencia de vida y otras cuestiones, es un texto que está en el libro. De hecho, es el primero que abre escritos desobedientes. Y, por ejemplo, considerando esto, sobre todo la lealtad biológica y la custodia del secreto, vale la pena pensar que escribir desde la desobediencia implica romper con la gubernamentabilidad familiar. La palabra pública de estos hijos opera como una profanación del dispositivo biopolítico. La consanguineidad deja de ser un destino ético para convertirse en la condición de posibilidad de una traición constitutiva que desarticula los consensos de la impunidad. Ahora bien, también resulta indispensable observar cómo estas tensiones teóricas se materializan en la textura misma de los relatos. Vamos a analizar dos estrategias narrativas diferenciadas, pero que se complementan a lo largo de la antología. En las producciones, sobre todo el caso de quienes narran su experiencia como argentinos, hay algo que está muy presente. Primero hay una fragmentación del archivo y sobre todo esta noción de la cultura de la culpa vicaria, porque en estos textos, por ejemplo, la escritura del yo se edifica frecuentemente sobre los escombros del archivo familiar.
Los narradores yuxtaponen los recuerdos de la cotidianidad doméstica, ejemplos como la sobremesa, el juego infantil, la figura afectiva del padre, con la irrupción abrupta de documentos judiciales o recortes de prensa que exponen las atrocidades cometidas por ese familiar, o incluso en las escuelas cuando sus compañeros le dicen, oye, tú te apellidas de esta forma, tu papá, tu familiar fue un represor, y que al menos en el discurso familiar era como, pero mi papá me cuenta cuentos toda la noche, como que él es un asesino o como es que él es un genocida, ¿no? Entonces, sí, hay un shock, por supuesto, y este procedimiento opera mediante la fragmentación y el montaje, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, este procedimiento opera mediante la fragmentación y el montaje. El texto obviamente no va a fluir de manera lineal, se interrumpe a sí mismo, imitando una psique que intenta procesar el horror, ¿no? En el caso de los textos de quienes son o vivieron la dictadura argentina, la primera persona funciona como un soporte de la culpa vicaria, ¿no? Y sobre todo, pues, siempre se trata de desmontar esta complicidad biológica. Ahora, este texto que tenemos de Pepe Robano, que es del caso de qué está pasando con quienes vivieron la dictadura o fueron familiares de represores de la dictadura en Chile. Primero, examinar este tipo de escrituras, se hace evidente la inflexión distinta, fuertemente vinculada a la persistencia institucional de los enclaves pinochetistas. En estos textos, la estrategia de autorrepresentación se desplaza hacia el cuerpo y la metáfora de una patología heredada. Si tienen la oportunidad, este texto de Pepe Robano habla, por ejemplo, de sentirse sucio por reconocer que es homosexual y cuál es el peso de ser homosexual en una familia militar, o con todo esta lealtad biológica y también este comportamiento o adoctrinamiento militar que también tenían estos tipos de familias. Y Pepe dice, o sea, siento que me estoy traicionando, pero al mismo tiempo él cuenta que se sentía sucio porque era como una enfermedad. Él incluso pensaba que ser homosexual era una enfermedad y que lo había heredado de la psique de su papá, y después no les cuento más, lo tienen bien claro. Pero es muy interesante cómo en el caso de quienes tienen familiares que reprimieron durante la dictadura en Chile, pues los sujetos enuncian su disidencia contra la sangre como una condena biológica. Hay muchísimas imágenes, no solamente en este texto, sino en otros del colectivo, donde se compara la filiación con una marca genética de la cual el narrador busca desprenderse mediante el acto físico y estético de la escritura. La desobediencia se articula como una profanación del espacio privado, exponiendo cómo la violencia dictatorial continuó operando dentro del hogar durante la postdictadura. Y por ejemplo, en el texto, por ejemplo, del Pepe Robano, pues hay una somatización de la herencia que demuestra cómo la reconciliación nacional pactada por las élites pues fue una ficción política que omitió la persistencia del trauma y de la impunidad, ¿no? Un segundo. A modo de cierre, es necesario volver a la pregunta fundamental que subyace a este trabajo. ¿Cuál es el alcance epistemológico y ético de leer estas producciones en el horizonte latinoamericano contemporáneo? Escritos desobedientes nos muestra que la autoficción y las escrituras de yo no operan como meros refugios de la subjetividad y ejercicios de catarsis individual. Por el contrario, en contextos donde los pactos de impunidad y los silencios institucionales persisten, la literatura se erige como un auténtico dispositivo micropolítico de resistencia. Al ficcionalizar el archivo familiar y exponer las costuras de la memoria heredada,
estos textos logran representar la complejidad del trauma en su dimensión más íntima, ambivalente e incómoda. La propuesta de este colectivo no apela a una reconciliación bien pensante. Al contrario, introduce una memoria crítica que desestabiliza la polarización binaria tradicional entre víctimas y victimarios, sin por ello diluir las responsabilidades históricas ni morales. La desobediencia filial es un acto de profunda responsabilidad ética que implica la renuncia deliberada a los privilegios de la casta represora. Siguiente, por favor. Frente a la herencia del horror y el imperativo del secreto, estos autores y autoras eligen lo que podemos llamar una traición creadora. Escribir contra la herencia se convierte en una refundación del lazo social. Los sujetos se desidentifican del padre genético o del familiar genético para afiliarse políticamente con la comunidad, con la justicia y con el imperativo ético del nunca más. Al desplazar el dolor y la vergüenza del ámbito privado hacia la ágora pública, Escritos desobedientes no solo aporta densidad al mapa de las memorias en el Cono Sur, sino que nos obliga a nosotros, como lectores, espectadores y críticos, a ensanchar nuestras propias categorías de escucha. Nos confronta con la certeza de que el pasado, obviamente, no está clausurado, y de que la memoria, para ser verdaderamente crítica, debe ser capaz de habitar incluso en zonas más oscuras y disidentes. Y hoy, más que nunca, debemos estar alertas a lo que ocurre en el campo de la memoria, porque estamos siendo testigos de un discurso y de narrativas sumamente conservadoras y hegemónicas, que intentan nuevamente perpetuar una herencia de ultraderecha que debemos combatir. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. No sé si tengamos algunos minutos para si alguien quiere hacer algún comentario. No, estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo, si quieres 10 minutos. Pues si quieren aprovechar 10 minutos, no parece que no quieren aprovechar. No quieren aprovecharlo. Tú quieres aprovecharlo. Por allá, sí. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Maxi de Córdoba, Argentina, vengo representando al CUSH de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, Nayeli, te quería preguntar brevemente si en tu trabajo de tesis de doctorado incluiste o profundizaste sobre los hijos de apropiados, de hijos de detenidos desaparecidos de la última dictadura militar, porque lo más común es hablar de aquellos que cuando se enteran su verdadera identidad, su origen, rompen con la familia adoptiva, pero también hay un segmento muy mínimo, no sé, no soy especialista, yo sé que hubo 500 bebés apropiados, de los cuales casi la mitad ya restablecieron su verdadera identidad, pero profundizaste en los casos que no quieren romper con la familia adoptiva de los profesores. Qué buena pregunta, Maxi. Y sí, afortunadamente en la tesis doctoral hay una novela que se llama Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni, que es una novela uruguaya. Es un tomo de 800 páginas. Pero sí, ahí me analizo el caso de qué pasa con estos hijos, porque el protagonista de esa novela es un bebé que es raptado y que al enterarse de quién es, entra en una crisis bastante interesante y profunda, porque empieza a rechazar a su familia adoptiva, pero también entra en crisis con quién es mi familia, porque cuando, insisto, todo este adoctrinamiento que recibió por quedarse en una familia militar es fuerte, pero sí tengo un capítulo de eso. Y otra pregunta, Nayeli, porque también en estos vaivenes políticos en el Cono Sur, digamos, hay un horizonte en el que aparecen estos colectivos que ahora parece que se desaparecen, ¿no? O sea, digamos, ahí viene Kass, que habla en público, a Miel de Pinochet, Milei también con otra ideología bastante, digamos, contradictoria con los textos que tú estás trabajando. Entonces, digamos, ¿cómo entra en conflicto los colectivos con estos nuevos gobiernos?
Ay, qué interesante. Pues justo apenas una de las cosas que hizo Cast, Historias Desobedientes, literal se fue a plantar a la moneda y a decirle, tú intentarás ser negacionista, tú seguirás borrando el pasado y están teniendo al menos una posición fuerte sobre no quedarse callados, porque incluso en uno de los como circulares que sacaron en torno a lo que estaba haciendo Cast con alguna ley, sí, cuando intentó dejar libres a los perpetradores que estaban ya en cárcel porque eran mayores de edad y merecían morir dignamente, Historias Desobedientes se fue a la moneda y les dijo, no, no puedes, y incluso han sacado, pues sí, circulares y han tratado de hacer actividades para rechazar y repudiar todo lo que está haciendo Cast. Entonces, esto está siendo muy fuerte, sobre todo por el ascenso a la ultraderecha, pero al menos Historias Desobedientes y también los hijos de detenidos y desaparecidos están haciendo fuertes movilizaciones sobre todo en Chile, en Argentina también, Uruguay también están haciendo trabajo, incluso trabajo académico, que es una forma, creo yo, que también tenemos que utilizar para combatir esos discursos. Pero sí, sí es fuerte. Yo tendría algo que preguntarle a Claudia, que si parece ser que esta autora está agarrando el único estereotipo alternativo que hay de ser mujer bajo otras reglas, y que sería la del fármaco, como tú bien decías, sería el único posible, por eso recurrió a él, esta mujer, pues la mujer enferma, pero que al mismo tiempo se cura a través de la enfermedad. No sé si es el único posible, pero seguramente el que más usa en sus diarios. Luego, pues ella, o sea, en los diarios hay muchas situaciones de inspiración también. Hay muchas situaciones de escritura pura, ¿no? En la que ella, justo como en la cita que leí, en la que ella se inspira bajo la luna. Entonces yo creo que hay varios tópicos ahí del modernismo poético que ella usa luego dentro de su diario, ¿no? O sea, se apropia de forma autobiográfica, ¿no? O sea, justamente no sabemos si ella estaba escribiendo bajo la luna, no es posible saber, ¿no? Tener esa referencialidad. Pero sí hay justo varios tópicos que ella vuelve a usar, y yo solo elegí el de la mujer enferma y del poeta enfermo, porque me parece importante para su proyección como autora dentro de su diario. Pero sí hay mucho. Y el ascendente que tendría la enfermedad aquí sería como una característica, no sé si decir positiva o distintiva. Sí, es que sí siento que es muy interesante, ¿no? Esa idea un poco modernista, un poco decadentista, simbolista, o sea, retomar la idea romántica del poeta como un ser superior, pero un ser que al mismo tiempo, un poco como diría Superman, tiene que tener una debilidad, ¿no? Que justo es la enfermedad, ¿no? Tiene que ser muy cercano a lo más elevado, pero al mismo tiempo a lo más abyecto, ¿no? En términos de enfermedad. Entonces sí, pero sí, Como creo que la enfermedad... Estos dos se contraponen. Exacto. Y al mismo tiempo se mezclan. Ajá, exacto. Es como una dicotomía, hay una complementariedad ahí necesaria. No puedes ser poeta y ya tienes que tener, ¿no? Algún tipo de enfermedad, ¿no? Luego también siento que es un término muy, muy genérico que decidí usar, pero ahí se podría incluso investigar más acerca de cada poeta como de su enfermedad. Pero en general es la enfermedad de la modernidad o fin secular, ¿no? Ese padecimiento de una sociedad que avanza hacia quién sabe dónde, pero bueno, ahora no sabemos más o menos. Pero ellos pues vivían muchos cambios y no sabían, los procesaban incluso de forma somática, ¿no? Como Baudelaire, que tenía muchísimos tics, pues, una situación neurológica compleja. ¿Alguien más?
ya terminó.